vamos por un momento aquí en la 54 edición de la Feria del Libro de Valencia al siglo XVI y nos vamos de la mano de José María Castillo del Carpio, que nos presenta en la periferia del centro, la hacienda de la Generalitat Valenciana en el siglo XVI, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. José María, bienvenido. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí. En la periferia del centro. Explica por qué este título. Una pequeña contradicción. Tras la muerte simplificando, de los reyes católicos, llega aquí el emperador Carlos I, un imperio universal. Resulta que después de un siglo XV, llamémosle glorioso, el reino de Valencia pasa a ser una pieza más bien pequeñita de un entramado imperial mucho más grande del que existía hasta ahora, del que estábamos integrados. La corona de Aragón. Se van desarrollando unas dinámicas de poder político, poder económico, con el resultado desde ciertos focos de poder, básicamente la corte y los centros económicos que se desplazan a lo largo del siglo al centro y norte de Europa, estábamos en el centro geográfico del imperio, la península ibérica, pero sin embargo nos habíamos quedado en la periferia de los centros de decisión políticas y económicas. Esa es la idea que he pretendido trasladar en el título. El libro trata del sistema fiscal valenciano y la hacienda pública valenciana. ¿Qué características tenía en aquel momento? Pues básicamente no se diferenciaba demasiado de algunos aspectos actuales. Lo fundamental, fiscalidad, gravaba impuestos, los impuestos eran sobre el consumo, sobre el tráfico de mercancías y también, aunque quede mal de decirlo, personas, porque gravaba también, por ejemplo, aunque fuera residual, compra-venta de esclavos. Eso por la parte fiscal, resumiendo. Sobre la propiedad o la renta personal no había impuestos, la fiscalidad. Había discusiones al respecto, pero no se aplicaba. Respecto a la hacienda, pues básicamente tampoco nos separamos mucho de la situación actual. Pago de la deuda pública, aunque se ha dicho que el siglo XV valenciano había sido de esplendor, fue de esplendor a base de estar los valencianos endeudándonos hasta el cuello. Arrancamos el siglo XVI, pues teniendo que pagar intereses de deuda hasta el cuello o hasta las cejas, por ahí. A lo largo del siglo fue cambiando la situación, eso por un lado, y por otro lado, la otra parte principal de las características de la hacienda valenciana de este siglo, pues lo mismo que ahora, transferencias de dinero entre el gobierno central y el gobierno territorial. Ufla. Más o menos, básicamente. Yo necesito, tú me das, yo te doy, básicamente. Y a cambio de. Exactamente. Hemos hablado de la fiscalidad, pero sí. Bueno, aquí hay otra parte, que sí. es la parte del gasto público. El gasto público, ¿cuál era el gasto público que teníamos en aquel momento? Y este dinero que se había recaudado, ¿dónde iba a parar? El gasto público. Empezamos el siglo con un redondeando 80 y tantos % destinado al pago de deuda pública, los intereses de la deuda. Como podéis imaginaros, eso poco margen de maniobra daba. El resto, el 15-20% restantes, una cosa que esta mañana leía alguna noticia en prensa que tiene relación con lo mismo. Salarios del personal público, sueldos, salarios, retribuciones, dietas, gastos de viaje y lo residual, lo restante, que era ya residual, gastos de funcionamiento, mantenimiento, construcción y mantenimiento del Palau de la Generalitat. Festividades, obviamente. Cada vez que hacía un infante, aquí se hacían muchas fiestas. Y sobre todo, lo curioso que a mí me ha llamado más la atención, más que cuando nacía, sé que queda asociar festividad a muertes queda un poco, pero una de las festividades más importantes era cada vez que fallecía un miembro de la familia real. Y eso era hacienda pública. Y eso, hacienda pública, se vestían de luto, engalanaban de negro el edificio de la Generalitat, el Palau de la Generalitat, lo engalanaban de negro. Queda curioso hablar de festividades y muertes, pero es que estaba englobado dentro de esa partida. Y los gastos militares, que me imagino que eso también es lo que iba a comentar, precisamente. Una partida del gasto público durante el siglo, que al principio, cuando arranca el siglo, era residual, no, más que residual, pero según va avanzando el siglo, fue cobrando más importancia. Gastos militares, más que gastos militares en soldados, armas, que también los sumo mucho. Lo principal de esta partida
A ver, si uno se mueve por toda la costa, por todo el litoral de Valencia, desde Alcalá de Xivert hasta la isla de Tabarca, Villajoyosa y casi Orihuela, podemos ver que todo el litoral valenciano está plagado de torres de vigilancia, de tanto en tanto. Construcción de infraestructuras. La costa valenciana, como ha dicho algún autor, en la época no era solo fuente de riqueza e intercambios comerciales, también era una frontera militar. Hoy en día estamos la expresión no es muy buena, pero bueno, estamos viendo la llegada de pateras, de inmigrantes desde el norte. En aquella época, en el siglo XVI, frontera militar, venían todos los beys del norte de África con sus galeras de guerra y aprovechaban para población de religión musulmana Pero también aportaríamos a las guerras europeas y a las guerras de religión. No se iba dinero para allá. No, se iba a ver. Se iba, pero muy residual. Las guerras de religión, apenas. Lo que son guerras de religión se apañaban con los tesoros americanos y con el endeudamiento por parte de la hacienda, digamos, castellana, que estábamos completamente separados. Aquí era del gasto militar, pongamos 90% a defensa del territorio. Había alguna parte, pero no, muy poco. En algún momento, reinando Fernando el Católico todavía, la década de 1510, con el Carlos también en torno a 1540, la década del 40, pagamos el armamento de algunas galeras para ir a apoyar a la guerra al norte de África, las batallas en torno a Túnez, la isla de la Goleta, Argel, los presidios, las enclaves que nuestros reyes pretendían mantener por ahí. Pero no, lo principal era... Sí. En la hacienda de la Generalitat Valenciana durante el siglo XVI, en la periferia del centro. José María del Castillo del Carpio, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por haber aportado la hacienda y ver y enseñarnos que no se diferencia tanto, que hay fiscalidad y hay gasto público. Que cambian las formas, pero la esencia seguimos iguales. Seguimos iguales. Efectivamente. Muchas gracias. Lo dicho, muchas gracias. Se nota que han venido a mí.